Continuamos, amigos, aquí en la 91.5 y vamos a compartir con ustedes noticias y también algunos comentarios. La espiritualidad gana voz y peso en Silicon Valley. La prensa analiza cómo la fe es cada vez más evidente en este segmento de la población más famosa, que es Silicon Valley, que es el valle de la tecnología y el ecosistema de las redes sociales. Cómo la fe se va metiendo. Silicon Valley no es muy conocido por su acercamiento a lo espiritual, sin embargo, se empiezan a escuchar con más frecuencia expresiones de fe por parte de figuras destacadas de este sector tecnológico. El medio NotiPress resalta que tras el homicidio de Charlie Kirk, varios ejecutivos compartieron mensajes en redes sociales con contenido bíblico. Elon Musk, por ejemplo, que vivió durante mucho tiempo en esa zona de San Francisco, publicó en su momento: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por otra parte, el inversionista Jason Calacanis escribió: siempre intento mejorar en lo que hago y como hijo de Cristo. Estos posts se viralizaron, haciendo que la opinión pública se fijara en cómo está aumentando lo religioso en la comunicación empresarial contemporánea. El interés por la religión también se traslada a encuentros presenciales. En San Francisco se celebró el Congreso Act 17 Collective, impulsado por el empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal, con el propósito de reconocer a Cristo en la tecnología y en la sociedad. Acts, por ejemplo, es hechos en inglés, ¿no? Quizás también por el libro de Hechos. Es más, si vos viste alguna vez, yo vi una Biblia en inglés y el libro de los Hechos no dice el libro de los Hechos, sino que dice Acts. La actividad realizada es en una antigua iglesia reconvertida en un espacio residencial. Reunió a emprendedores y tecnólogos en torno a reflexiones espirituales. Se recitaron fragmentos del Padre Nuestro y se debatió acerca del papel de la fe en la cultura de innovación. Algunos asistentes afirmaron que este tipo de reuniones les permite expresar su fe, que antes la mantenían en silencio por temor a no encajar en este sector laboral de Silicon Valley o del Valle. Otro enfoque no tan optimista para algunos es acerca de este fenómeno, es el uso de la inteligencia artificial en la fe. En Twitch, por ejemplo, se hacen transmisiones en vivo protagonizadas por figuras bíblicas generadas por inteligencia artificial, entre ellas Jesús, donde responden preguntas a los usuarios en tiempo real, mezclando los consejos prácticos con versículos. Antes de esta tendencia, el ingeniero Anthony Lewandowski, ex Google y cofundador de Waymo, había fundado la polémica Iglesia de la Inteligencia Artificial. Todo tenemos acá, organización que proponía una visión espiritual del desarrollo de las máquinas inteligentes. Justamente el debate acerca de la relación entre fe y tecnología ha sido discutido en foros católicos y evangélicos, calificando estos avances como otra revolución industrial. Sin embargo, se advirtió acerca de los riesgos que la automatización plantea para la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Por otra parte, de acuerdo a un artículo original publicado por Wired y replicado en varios medios, este auge tecnológico, evidenciando sobre todo en redes sociales, ha generado la actual narrativa acerca de cómo la religión vuelve a tener presencia activa en los espacios de influencia, incluyendo en la parte de innovación. En este sentido, el texto sugiere que la reciente visibilidad de la fe en Silicon Valley puede entenderse como una búsqueda de significado dentro de este ecosistema que durante décadas priorizó la razón técnica por sobre la trascendencia. Así que, bueno, viste, hay algunos efectos colaterales que se llegan luego de, bueno, lo que pasó en este caso con el asesinato de Kirk en Estados Unidos. Eso hizo que quizás muchos
el de Charlie Kirk, hizo que muchos se pusieran a repensar. Y bueno, hablando de eso, me gustaría leer aquí de Coalición por el Evangelio: la transición secular no es inevitable para tu iglesia. Les voy a leer esto. Dice: desde que mi hija entró a la universidad ya no tiene tiempo para la iglesia. Me comparte una madre medio sorprendida por el cambio repentino de su hija, una muchacha que creció involucrada con la iglesia y que ahora rara vez aparece por ahí. Un joven adulto me comenta con sinceridad: la verdad es que no encuentro el sentido de la comunidad en la iglesia que ahora encuentro con mis compañeros de trabajo. En la iglesia es como si todo fuera más de lo mismo. Yo no me siento parte de ella como cuando era adolescente. A él solo se le ve por la iglesia algunos domingos al año y de vez en cuando en alguna reunión social con amigos cristianos. Creo que a muchos, y yo creo que es el gran temor también, yo como padre de un adolescente, qué va a pasar con mi hija cuando ya empiece a tomar sus propias decisiones, que ya algunas ya la está tomando, pero con respecto a esto, ¿de qué me sirve predicar el evangelio y ganar todo el mundo si pierdo a mi hija, ¿no? Pero los que tenemos algunas décadas, yo voy por voy pasando la segunda. Yo empecé a ir a la iglesia en el 2000, ya tengo 2 décadas. Hemos visto cómo se pasa en algunos casos, y hemos visto casos a hijos de amigos, incluso también a amigos que quizás gurises que eran más chicos que nosotros cuando empezamos a ir a la iglesia, que ahora hay como se le conoce técnicamente como la transición a lo secular. Los estudiosos de la religión lo definen como un proceso histórico en el que una sociedad, la comunidad o la familia, pasa de una generación comprometida e influenciada por la religiosidad practicante a una siguiente en las donde los compromisos con la comunidad o con la fe se va como debilitando hasta perderse por completo. Y puede que no se pierda cierto sentido de religiosidad o de espiritualidad, si lo quieren llamar así, pero estas serán bastante nebulosas, sin convicciones claras, que se habrá perdido el componente de fidelidad a una iglesia o a algún movimiento religioso en particular, y ese vínculo se va a perder por completo en la siguiente generación, o sea, una más, hasta que seguramente nadie en algún antepasado se va a dar cuenta que nadie es cristiano en su familia. Yo en particular no conozco, soy dentro de mi familia el que dio puntapié. Aspiro a que mis próximas generaciones puedan recordar que, yo qué sé, su abuelo, o sea, yo fuese cristiano. Yo todavía soy papá nomás, pero que he visto a amigos, a hijos de amigos, ir como que cada vez menos. Y hay un centro de investigación que es el Pew Research Center, que presentó hace pocos días un informe titulado "Cómo la religión declina alrededor del mundo". Y en este artículo señala que hay una población afiliada a cualquier religión, que esa población se está desvaneciendo en gran cantidad de países. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a este centro de estudio, de investigación, es el siguiente dato. Bajo la afiliación religiosa más considerable en países como Australia, que tiene unos 17 puntos, igual que Chile, Uruguay 16 y Estados Unidos 13, 2 de los 4 países en la caída más alta de afiliación religiosa son de América Latina. Una situación así era inimaginable hace pocos años en una religión tan religiosa como la nuestra. Obviamente sabemos que América Latina es muy religiosa y Uruguay es un bastión de lo que podría ser. No quiero decir ateísmo ni agnosticismo, porque lo que creo yo que Uruguay tiene es esa laicidad, o tiene el uruguayo, o los uruguayos somos espirituales. Lo que no somos religiosos, o no tenemos esa afiliación religiosa. Vivimos una espiritualidad totalmente diferente al resto.
Pero bueno, aquí lo citan así, está bien. Pero hace unos años, imagínate que bajó la afiliación religiosa en países como Australia, Estados Unidos, pero está Chile y Uruguay, ¿sí? Este artículo también señala en el que los investigadores analizaron más de 100 países y territorios, concluyendo que el declive religioso ocurre en 3 pasos. Las personas participan menos en los servicios religiosos, la importancia de la religión declina en sus vidas personales y el sentido de pertenencia a la religión que se vuelve menos común. Ellos denominaron a estos pasos como la secuencia PIV o PIB, que en español sería PIP, participación, importancia y pertenencia. Los estudios consideran esta secuencia como un proceso inevitable de la historia con diferentes matices y formas dependiendo el lugar. Esta intención que yo tengo de contarles es compartir justamente este artículo, es justamente que nos hagamos un chequeo y veamos nuestra participación, lo importante que es la iglesia para nosotros o nuestra comunidad de fe y el sentido de pertenencia. Porque incluso hasta cuando hablamos, vieron que la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo mismo decir la iglesia de y pones el apellido. No es lo mismo decir la iglesia de Márquez, la iglesia de Fernández, la iglesia de Vargas, la iglesia de Suárez, la iglesia de esto, que decir mi iglesia. O, y le digo Misión Vida, Pan de Vida, Casa Real, Dios es con nosotros. O sea, en el artículo o en el pronombre nos vamos a dar cuenta qué tan perteneciente se siente la persona. No sé si me estoy explicando bien. Cuando yo digo Casa Real es mi iglesia, no es la iglesia. O digo, no, yo voy a la iglesia del pastor tanto, o del pastor Aldo, o del apóstol Jorge Márquez. No, yo voy a Misión Vida, o yo voy a Casa Real, o voy a Pan de Vida, o voy a Centro Cristiano del Cordón, o voy a Esperanza en la Ciudad, que son iglesias que... cada uno, usted va a decir aquí iglesia, yo voy a tal iglesia, la del pastor. No, entonces digo, no, es mi iglesia. Bueno, en esa pequeña, en ese pequeño detalle, podemos darnos cuenta la participación de la persona, la importancia que tiene y el sentido de pertenencia. Obviamente hay que considerar estos pasos, pero no como una secuencia inevitable, porque obviamente estos son datos que quizás a nosotros nos pueden alarmar, y lo bueno es poder tener datos para poder tomar decisiones, ¿no? Sino que es un proceso evitable que lo podemos analizar en nuestras familias primero. No es una cuestión de que tenemos que andar juzgando a otras. Yo planteo en tu familia todo esto. Con todo esto podemos ver que la iglesia también puede tomar medidas para que justamente nuestros hijos se puedan sentir más pertenecientes a nuestra comunidad de fe, ¿no? Y que no caigan tampoco en religiones totalmente básicas que busquen la manipulación para retener y todo ese tipo de prácticas que traen consigo rasgos de secta, ¿no? Que se puedan sentir pertenecientes a un grupo que saben que los ama y los cuida. El primer paso es la participación. Estas reflexiones, no quiero hacer recomendaciones, meras recomendaciones pragmáticas que solo nos van a llevar a poner el énfasis en, por ejemplo, cómo mejorar la participación numérica en las iglesias, sino tendemos a pensar desde la superficie, y eso nos va a llevar simplemente a soluciones extremas que van a ser ineficaces y no resuelven el problema de raíz. Las Escrituras nos enseñan que la entrada a la iglesia no es un asunto de interés humano, sino de Dios. En nuestro estado original no tenemos las mismas ganas de participar en ninguna iglesia, porque estamos muertos en nuestros deleites y pecados, separados de Dios, incapaces de entender las cosas espirituales, a menos de buscar a Dios. Y todo eso tiene que ver con también que Dios nos busca a nosotros, porque es Él es el que nos buscó primero. Yo siempre digo,
que el congregarse o el ir a la iglesia tiene que ser fruto de tu relación con Dios. Yo no tengo que andar cinchándote, capaz que sí, una vez, dos, pero eso tiene que a vos como persona individual, como vos, persona, yo, Pipo, yo no voy a la iglesia para estar bien o para que alguien me vea. Comparto tanto tiempo con Dios en la semana que el día donde comparto con mis hermanos no me pesa. Pero es fruto de una relación personal con Dios, no porque te lo imponen. Y obviamente eso tiene que ver porque uno nació de nuevo. No le podés exigir a un no nacido de nuevo como que no podés faltar o algo. Te va a faltar. Y una buena publicidad, un buen auditorio, una buena música, un predicador con una oratoria, una atmósfera bien preparado puede quizás atraer multitudes, pero solamente la predicación del evangelio fiel bajo la unción del Espíritu Santo puede avivar a estos corazones que están muertos y producir el nuevo nacimiento en un hombre o en una mujer que se va a arrepentir de sus pecados y que va a creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Y ahí es donde va a actuar la fe como el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, sin predicación no hay participación. Obviamente la participación en la iglesia es una obra del Espíritu Santo. Los que son hechos hijos de Dios por voluntad divina tienden a sobrenaturalmente a mantenerse unidos a la familia espiritual. Porque reconocen y obedecen que la convocatoria la hace el Espíritu Santo, no el pastor. No convocamos a que vengan todos de todos lados a tal lugar. Obviamente hay que hacerlo. Lo que quizás la convocatoria no es el éxito de la orden. La convocatoria es por el Espíritu Santo. En Cristo somos hechos conciudadanos, familia y morada de Dios. Sin obra de redención, en Cristo no hay participación. En el libro de los Hechos, Lucas nos moldea la participación de la iglesia de todos los tiempos al decirnos que no tiene su origen en la tradición o en la costumbre, sino en el creer. Su descripción de la participación activa de la iglesia es muy significativa. Todos los que habían creído estaban juntos. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Hechos 2:44. Lo significativo de esta descripción es que la maravillosa participación saludable de la iglesia no era el generador de la participación, como algunos suelen creer, sino que en realidad Lucas concluye con una frase muy iluminadora. Y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban a hacer y que iban siendo salvos. O sea, no perdamos de vista que el gran secreto de la participación en la iglesia de todos los tiempos es que sin la convocatoria soberana de Dios no hay participación. El segundo dato es la importancia. Vamos a volver a la descripción de la iglesia por parte de Lucas en el libro de Hechos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Hechos 2:42. Esta dedicación continua por aprender era dirigida por los apóstoles y se traducía en una mayor comunión y en una piedad más profunda. Una actividad religiosa nunca se sostendrá solo por la repetición o por la costumbre o por la tradición. Siempre va a requerir que los que practican conozcan la razón de su importancia y sean recordados continuamente del por qué hacen lo que hacen. Hay una frase de Martin Lloyd-Jones que da en el blanco con este tema. Y dice esto: la respuesta al argumento de que la gente en esta era post-cristiana no comprende términos como justificación, santificación y glorificación da lugar a otra pregunta. Cuando los ha comprendido la gente, la respuesta es nunca. Nuestra tarea es enseñar el significado de estos términos. No son ellos los que deciden o determinan lo que se debe predicar. ¿Y cómo? Somos nosotros los que tenemos la revelación, el mensaje, y hemos de hacer que se entienda. O sea, sin enseñanza tampoco va a haber importancia, hay que enseñar.
Y Dios nos dota con un corazón nuevo para que, como dijo el profeta, me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán de mí de todo corazón. Jeremías 24:7. Y ese corazón está listo para aprender y practicar lo que Dios demanda. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó establecido que los cristianos mayores estamos llamados a discipular a los menores. Y el discipulado es el motor que enciende los corazones que otros quizás puedan descubrir a través de la enseñanza, por ejemplo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin discipulado no hay importancia. Solo se puede mantener la importancia de los que creemos y practicamos si nos recordamos o si nos recuerdan continuamente las verdades fundamentales de nuestra fe. Muchas iglesias se preocupan por hacer conocer las verdades fundamentales de la fe a los nuevos creyentes, pero luego la derivan a la gran mayoría del tiempo a desarrollar temas como más pragmáticos relacionados con la solución para los problemas de la vida diaria. No estaría nada mal a muchos que podamos volver a estudiar o leer pasajes que tengan que ver con nuestra salvación, con el nuevo nacimiento, con la justificación, por qué somos libres, qué significa la cruz para vos. Me acuerdo de un pastor amigo, yo andaba en ese ciclo de pecar, arrepentirme, estar bien, volver a caer, y un día me dibujó una cruz y me dijo, ¿qué significa para vos esto? Y me dice, leete Romanos, todo el capítulo 8 y 9, y él me dibujó en una cruz, y yo estaba en ese ciclo de que creo que muchos no pudo haber pasado, de pecado, confesión, arrepentimiento, estar un tiempito bien y de volver a lo mismo. Entonces me dice, ¿qué significa la cruz? Me dibujó una cruz y yo le digo, mira, la cruz es la salvación, el perdón de tus pecados el perdón de mis pecados y la vida eterna. Sí, pero si vos lees Romanos 8 también está agregado la liberación. En la salvación y en el perdón de tus pecados y en la vida eterna hay fe para la vida. Necesitas fe porque uno lo tiene que creer, pero en la liberación es la vida en abundancia del cristiano. Y ahí esa verdad que se me fue revelada me empezó a que mi vida de pecado, darme cuenta que ya no era el esclavo. O sea, y todo eso justamente fue que me lo tengo que recordar día a día. La consecuencia de este proceso es más que evidente. Si no se refuerzan las verdades fundamentales, tarde o temprano va a aparecer alguno que va a tergiversar o se lo va a minimizar y luego nos vamos a ir olvidando. Y nos quedamos con una enseñanza demasiado pragmática, cuya propuesta lamentablemente a veces es inferior a los gurús o los influencers contemporáneos que están polulando por las redes sociales. El apóstol Pedro, al final de su vida y con una iglesia cristiana que había crecido por doquier, no dudó en reconocer que su ministerio final era el de la memoria, es decir, recordar continuamente las verdades que nos estimulan a permanecer en el Señor. Y esto está en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Por lo tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en el cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Claro, ¿qué eran estas cosas? Las enseñanzas de Jesús. Y él justamente decía, siempre estaré listo para recordarles. Y recordar es estimular a los cristianos, que era una labor que Pedro entendió que debía de realizarlo con diligencia. Y la palabra estimular es clave en esta reflexión, porque lo que buscaba era mantenerlos despiertos a esos cristianos, operativos o reactivados a los cristianos en cuanto a las cosas valiosas del cristianismo. No discutamos cosas que yo qué sé, no crees en el diezmo, no diezmes, no crees en esto, no te pongas a discutir.
recordar cosas. Hay personas que no van a una iglesia porque levantan diezmos. Me parece una ridiculez. Busca un lugar donde prediquen el evangelio. Punto. Ya está. Si te están predicando otro evangelio, como dice Pablo, sea anatema, pero listo. Ponerse a decir que bueno, o no te gusta en el momento que levantas la ofrenda porque vos decís, che, no, que hay como un afán recaudatorio. Bueno, si hay una cosa, te levantás, te vas y vuelves a entrar. No sé por qué las personas lo que pasa es que estás buscando una excusa para no ir a la iglesia. Esa es la realidad. Y bueno, el tercer paso, que para mí lo más importante es uno de los importantes. Los tres son importantes, pero este es el tema de la pertenencia. Establecer un sentido de pertenencia o de propiedad respecto a un grupo humano, que creo que todos los tenemos. Yo me reconozco que pertenezco a Peñarol y no hay otra chance, no hay nada. También pertenezco a mis hermanos en la fe. Obviamente eso facilita que nos cuidemos y nos preservemos, porque nos consideramos parte y consideramos también a los demás como nuestros. La arqueología siempre desentierra objetos y templos y hasta palacios que fueron valiosos, útiles, preciosos y hasta sagrados para algunas generaciones, pero luego, por diversas razones y eventos, dejaron de sentirse así por los siguientes años. Finalmente fueron abandonados, cayeron en el olvido y luego quedaron cubiertos por la naturaleza. Sin valoración, la pertenencia se pierde. Y aquí nos encontramos con una premisa fundamental. Nuestro sentido de pertenencia no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Pablo señala claramente que deberíamos ser agradecidos por compartir una herencia común, producto de nuestra redención, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Lo que queda en claro es que el mantenimiento del sentido de pertenencia es producto de la gratitud que tenemos al Señor, porque éramos realmente apátridas, y el Señor nos concedió ser injertados y ser parte del olivo del pueblo de Dios. Bueno, que no teníamos patria, eso es lo que quiere decir. Mantener nuestra adhesión a la iglesia requiere que permanezcamos en Jesús, nuestro Salvador, Señor y Redentor. El llamado es enfático: permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero también la advertencia contraria es sumamente lúcida. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Enseñar, motivar, fomentar y orar para los cristianos se mantengan firmes, unidos en Cristo, es una labor primordial para impedir que el sentido de pertenencia se diluya y peor así, sea sustituido por otras costumbres hasta irreligiosas o no religiosas. No hay seguridad de pertenencia que la fortaleza del brazo seguro de Dios, como lo testifica el salmista. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has sostenido de la mano derecha. Todas estas son realidades espirituales que dependen de Dios y garantizan no solamente nuestra filiación, sino el hecho de que le pertenecemos porque a Él así le ha placido. Y esto es lo que debemos hacer, prevalecer como verdad entre los cristianos. Sé que existen muchas aristas para poder tratar de estos temas de la transición secular, pero quiero terminar para establecer las razones fundacionales de por qué esta secuencia de participación, importancia y pertenencia no depende de la situación o de las circunstancias de la iglesia en cualquier cultura o sociedad, sino que depende de la verdad bíblica que permanece para siempre. Todavía queda una tarea para los pastores y los líderes para formar y tener prácticas que deben prevalecer en la iglesia contemporánea para que la participación, la importancia y la pertenencia no sean pasos inevitables para la muerte de la iglesia. Estas cosas se van a convertir en evidencia de que la iglesia de nuestro tiempo va a prevalecer y se va a encontrar viva y velando hasta el día que nuestro Señor regrese por segunda vez conforme a su promesa. Estábamos compartiendo con ustedes este artículo que está muy bueno, de Pepe Mendoza: la transición secular no es inevitable para tu iglesia. Les animamos a
profundizar, hay mucho también texto bíblico para que ustedes puedan leer y puedan avalarlo. Nosotros nos vamos a despedir agradecidos a todos ustedes. Si tienen algún comentario me encantaría saberlo. 094-929-717 094-929-717 son las vías de comunicación. Y qué opinan acerca de este tema. Y nosotros ahora los vamos a dejar con la tanda. Se viene el contenido de Vite y la canción del día. Quédense en la sintonía que todavía queda mucho más programación de la 91.5 y también Esperanza para Montevideo. Nosotros en vivo nos reencontramos el día de mañana. Enseguida regresamos con